Acompáñeme hoy en el Pulso de la Fe para entregarle la visión antropológica de las religiones. ¿En qué consiste el concepto de religión? ¿Por qué vemos una constante a lo largo de la historia y en los diversos pueblos de la relación con la divinidad, con los dioses, con Dios? ¿Y por qué encontramos siempre una constante en cualquier momento de la historia y en cualquier región del mundo del sacrificio, la ofrenda a la divinidad? ¿Qué es lo que hace que la criatura humana pueda relacionarse con el Creador? ¿Cómo lo explica la antropología? ¿Cómo explica un antropólogo esta conducta en el individuo, pero también en los diversos grupos sociales a lo largo, como le decía, de toda la historia? Hoy tendré el gusto de platicar aquí con un doctor en antropología, Elio Masferrer. Así que quédese con nosotros, acompáñeme. Este es el tema de hoy. En efecto, ese es el tema de hoy. Les saludo, gracias por estar con nosotros. Sea usted bienvenido a El Pulso de la Fe. Además, por supuesto, hablaremos sobre las religiones en México. ¿Cómo se compone hoy este mosaico que es la fe en una nación de tradición cristiana, católica y todavía mayoritariamente católica? Empecemos con el tema, pues, mire usted esta nota que nos habla sobre el concepto religión y también, algo ya para empezar, sobre la composición de las religiones a partir del número registrado ante el Estado de las diversas asociaciones religiosas. La palabra religión se deriva de religare, que significa religar o volver a unir. Se refiere a la relación que se establece entre la criatura y el Creador, pues las prácticas devocionales de toda religión se orientan precisamente a la unión o reunión del hombre con Dios. En México, país de población mayoritariamente católica y cristiana, se han registrado ante el Estado 7.074 asociaciones religiosas, de las que 3.151 son católicas, 3.777 son cristianas evangélicas, 28 son cristianas ortodoxas, 17 son orientales, 9 son judías y 4 son islámicas. Actualmente, el 85% de los mexicanos es bautizado y profesa la fe católica, aunque solo el 70% asiste a misa. Bueno, ya ve usted esto para empezar. Entremos al tema. Recibo con afecto a un buen amigo, un gran conocedor de este tema. Yo diría en México, pues, si hay alguien mejor que tú, querido Elio, no lo conozco todavía. No, por favor, hay muchos colegas. Elio Masferrer cuenta con un doctorado en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México. Pero antes, Elio Masferrer obtuvo la licenciatura en Historia por la Universidad Nacional de Rosario en Argentina, una especialización en Antropología de las Religiones en la Pontificia Universidad Católica de Perú, posteriormente maestría en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana y, le repito, doctorado en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Elio, hablemos ahora sí que de lo que te fascina y dominas, ¿no? La religión como concepto, las religiones como grupos, como rituales, como conjunto de normas y de conductas. ¿Qué es la religión? Bueno, los antropólogos tenemos un tipo de definición que tiene que dar cuenta de todas las propuestas religiosas. En general, cuando uno lee muchas veces los textos de las instituciones vinculadas a la Iglesia Católica, dan un conjunto de definiciones que parten de una relación con el cristianismo, evidentemente, o con el catolicismo. Para los antropólogos, pero los antropólogos tenemos que dar cuenta de grupos religiosos que no tienen por qué ser cristianos. Claro. Nos tocan todos. Entonces, la definición de religión que nosotros usamos... ¿Te vas a citar a ti mismo? Me voy a citar a mí mismo. En tu libro, en lo que Elio Masferrer lo encuentra, yo lo voy presentando, este libro de él, ¿no? Se llama ¿Es del César o es de Dios?
un modelo antropológico del campo religioso, Elio Masferrer. Si usted quiere profundizar en este tema, mire, aquí se lo pongo. ¿Es del César o es de Dios? Este es uno de tus libros, Elio, porque otro lo tengo aquí también, Los dueños del tiempo, los Tutunacú de la Sierra Norte de Puebla. Aquí También los pongo. conocidos. La cámara enseguida nos va a dar una toma. También conocidos como totonacos. Entonces, los totonacos son los tutunaco. Tutunacú. Ese es un. Entonces, religión para los antropólogos es un sistema de símbolos que obra para establecer vigorosos, penetrantes y duraderos estados anímicos y motivaciones en los hombres, formulando concepciones de un orden general de existencia y revistiendo estas concepciones con una aureola de efectividad tal que los estados anímicos y motivaciones parezcan de un realismo único. Y esto lo dice Clifford Geertz, uno de los antropólogos más eminentes, y yo le agrego todo sistema conceptual, simbólico y ritual que se plantea en términos de verdades absolutas, operando sin necesidad de verificación, o si se reclama un proceso de verificación que se verifica a sí mismo. O sea, la religión no queda enmarcada para nada en la ciencia, que requiere de verificación, de experimentación para su comprobación. Pero en esas definiciones de religión, Elio, no hablas de Dios. No, porque hay propuestas religiosas que no tienen dioses. Por ejemplo, New Age. El budismo, en parte la New Age. La New Age es como una concepción que una suerte de dioses, todo está deificado en la New Age. Entonces ellos dicen que te hablan del Cristo cósmico, pero el Cristo que llevamos adentro, todos somos dioses, ¿no? En la New Age. Oye, algunos grupos cristianos, pentecostales o neopentecostales, se me ocurre, por ejemplo, los Testigos de Jehová, que no afirman que Jesucristo es Dios, pero entra en la definición de religión, va bien con lo que tú dices, pero profesan a un Jesucristo que no es Dios, a partir de propuestas de conductas y normas de vida, ¿no? Bueno, de ahí, por eso, bueno, ¿cómo trabajamos los antropólogos el concepto de religión? O sea, ¿cuál es nuestro concepto? Después, por supuesto, entramos a ver los desarrollos concretos. En términos estrictos, por ejemplo, los Testigos de Jehová están dados de alta en la Secretaría de Gobernación como algo así como Asociación Cristiana de los Testigos de Jehová, y ahí ese término cristiana de los Testigos de Jehová es un tanto contradictorio con, para mi gusto, ¿no?, con su propia teología, ¿no es cierto?, porque ellos evidentemente hacen énfasis en Jehová y dicen de alguna manera que toda la construcción en torno al cristianismo que desarrolla la Iglesia Católica o incluso otros grupos cristianos serían como una suerte de falsificación, etcétera, ¿no? Pero bueno, nosotros también como antropólogos aceptamos la definición que cada grupo da de sí mismo y cómo cada grupo se designa a sí mismo. O sea, una cosa es la autodenominación y otra es la denominación externa. O sea, cómo los otros te ven, ¿sí? Entonces, en el caso de, para citar un ejemplo muy sencillo, ¿sí?, los mexicanos en los Estados Unidos hay chicanos que niegan la asimilación, pero están los Mex-American que quieren asimilarse. Pero los anglos, blancos, anglosajones y protestantes igual van a decir, este es católico, es mexicano, es otra categoría, no es de nosotros. Entonces tú puedes ser Mex-American en Estados Unidos, creer que eres ciudadano americano, creer que tienes todos los derechos, pero vas a ser discriminado y ubicado en esa categoría por la denominación externa que te hacen los otros. ¿Sí? Y está lo que tú te defines también. Claro, estamos hablando de países de población mayoritariamente cristiana. Es el caso de los Estados Unidos. Creo que ocupa el primer lugar en el número, por ejemplo, de católicos en el mundo. Claro, es una nación de más de 300 millones de habitantes, ¿no? Bueno, Estados Brasil Unidos, es el Brasil, que tiene, México. Exacto. Sino Brasil primer lugar, segundo Estados Unidos, tercero México, ¿no? Países, Estados Unidos, el que no es católico es cristiano de alguna iglesia,
o de algún grupo pentecostal. El por ejemplo, 97% de la población americana de Estados Unidos es cristiana, sea católico, protestante. Sí, mayoritariamente cristianos. Vamos a ver una nota que nos habla, Elio, sobre, mira, vas a ver, se llama Las voces de la familia humana. Nos habla sobre uno de los dicasterios vaticanos, el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, ¿no? Vamos a ver cómo, por ejemplo, en la Santa Sede o en la Iglesia Católica se ha creado una oficina que se encarga de eso, de dialogar con las diversas religiones y promover el diálogo también entre las diversas religiones. Vemos esta nota y regreso para seguir platicando con Elio Masferrer. Promover la mutua comprensión, el respeto y la colaboración entre los católicos y los fieles de otras tradiciones religiosas, animar el estudio de las religiones, promover la formación de personas que se dediquen al diálogo. En estos ámbitos se desarrolla el trabajo del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, que instituyó Pablo VI el domingo de Pentecostés de 1964 junto con la declaración Nostra Aetate del Concilio Vaticano II. El cardenal Jean-Louis Tauran, presidente del Dicasterio Vaticano. Lo que es importante comprender es que el diálogo interreligioso no se realiza en Roma, sino en las iglesias locales. Nosotros estamos llamados a ayudar a los obispos, a los pastores, sobre el terreno en la promoción del mutuo conocimiento y el estudio de las distintas religiones, de forma que las religiones sean sinónimo de paz y no de odio y oposición. El diálogo interreligioso e intercultural es hoy más necesario que nunca. Es preciso un diálogo auténtico, respetuoso con las diferencias, valiente, paciente y perseverante, que obtenga su fuerza de la oración y que se alimente de la esperanza que habita en todos los que creen en Dios y que ponen en Él su confianza. ¿Tú crees, Elio, que este intento de diálogo se da, ¿cómo te diré?, a partir de una conciencia de que es necesario dialogar o a partir de que, bueno, pues somos muchos, no nos queda de otra, hay que hacer como que nos queremos y como que nos escuchamos y nos comprendemos? ¿Tú qué dices? Bueno, no, la cuestión es distinta. Dentro del mismo Vaticano hay una polémica fuerte, dentro de la misma Iglesia Católica, hay una polémica fuerte sobre lo que se llama el diálogo entre las religiones, precisamente. La noción del diálogo entre las religiones, como la plantea el catolicismo, parte de abandonar la idea de que todo el planeta se va a convertir al cristianismo, se van a ser todos católicos. Y se parte de una concepción distinta, es de que, bueno, la divinidad existe y esa divinidad es compartida por distintos pueblos. Y cada pueblo tiene una lectura cultural específica de la o las divinidades, porque la divinidad no puede ser tan pérfida que va a engañar a toda la humanidad. O sea, ¿qué quiero decir? El 25% de los habitantes, 27% son cristianos, de los habitantes del planeta. Entonces, alrededor del 18 son musulmanes. Entonces, desde esta perspectiva, si parte de una perspectiva etnocéntrica, o sea, de que lo tuyo es lo único bueno, entonces tendrías que decir que la divinidad es tan pérfida que tiene engañado al 75% de los seres humanos. O esa es una solución. O la otra, decir, bueno, es la forma en que cada pueblo entiende a la divinidad. O en 2000 años no se ha podido lograr que ese anuncio de Jesucristo, del cristianismo, llegue a este otro 70% de la humanidad. Pero llegará el día, ¿no? O sea, lo que decías, bueno, en algún momento la humanidad será cristiana. Sí, pero para comenzar a dialogar tienes que aceptar al otro como es. O sea, no le puedes decir al otro que sea como tú, porque entonces tú le dices al otro que se niegue a sí mismo. La única forma de que tienes de dialogar en forma razonable, digamos, sensata, es aceptando esa diversidad. A ver, hay aquí dos conceptos que valdría la pena especificar, dejar claros. Uno es, el diálogo
ecuménico y otro es el diálogo interreligioso. Entendemos como diálogo ecuménico, a ver, Elio, el diálogo entre las diversas iglesias o grupos cristianos. Exacto. Y el diálogo interreligioso, el diálogo entre diversas religiones. Que pueden ser los judíos, los musulmanes, A ver, los hinduistas. Es el ejemplo que te iba a poner. ¿Tú de veras te imaginas a judíos y musulmanes sentados a la mesa dialogando? Por supuesto. ¿En torno a la fe? Sí, ¿por qué no? ¿O el conflicto que traen entonces territorial? No, porque una cosa es el judaísmo en sus expresiones de lo que se conoce como el sionismo, y otra cosa es el judaísmo. ¿Tú le llamarías sionismo, al sionismo le llamarías fundamentalismo o extremismo judío? No, el sionismo es un planteo de reconstrucción territorial del judaísmo en Israel. Y hay otros judíos, que quizás son más discretos que los anteriores, que simplemente se plantean desarrollarse como judíos en cualquier otro país, que no necesariamente puede ser Israel, podría ser Israel también. Pero entonces esto implica un enfoque distinto. A ver, a partir de lo que dices, a ver si te parece esta frase que estoy armando. Todos los sionistas son judíos, pero no todos los judíos son sionistas. Luego entonces, no todos los musulmanes son fundamentalistas, extremistas, ni terroristas, y no todos los terroristas son musulmanes, ¿no? No, por supuesto, exacto. También hay extremismo y fundamentalismo cristiano, y también hay fundamentalismo y extremismo católico. Por supuesto. Todos estos son muy peligrosos. Todos son peligrosos porque justamente plantean la intolerancia, la dificultad de dialogar con gentes que honestamente está convencido de su propuesta, tiene todo el derecho a desarrollarla, es parte de los derechos humanos, y simultáneamente otra noción del diálogo entre las religiones es la posibilidad de aprender del otro. Ajá. Pero un fundamentalista nunca lo va a lograr. Nunca estará dispuesto a aprender del otro. Bueno, claro, por supuesto. Considera que el otro, para comenzar a dialogar, tiene que reconocer públicamente que está equivocado, ¿no es cierto? Entonces, imagínate cómo va a dialogar en eso. ¿Qué ejemplo tienes de fundamentalismo cristiano? Todavía no he dicho católico. Sí. Bueno, es muy interesante en el caso creo que el modelo más visible es ciertas corrientes de lo que se conoce como la derecha cristiana en los Estados Unidos. Ajá. Que son planteos fundamentalistas y han salido a relucir en torno a ciertas polémicas sobre comportamientos concretos. ¿A esto le llamarías, sionismo cristiano? O sea, no necesariamente, porque puede haber sionistas de izquierda. George Bush Jr. Sí, pero eso no es un sionismo. Condoleezza Rice y todos estos cristianos fundamentalistas norteamericanos que además están buscando un expansionismo. Exactamente. Por ejemplo, para ir a un tema, el movimiento que plantea juramentar que se va a llegar virgen al matrimonio dentro de los Estados Unidos. Y que todos los políticos que no voten determinadas posiciones en el Congreso van a ser descalificados, etc. Ahí hay un extremismo religioso. Sí. Voy a hacer una pausa, Elio. ¿Cómo no? Al regresar, le voy a preguntar a Elio Masferrer sobre algunos grupos fundamentalistas o extremistas católicos, que los hay, pero cuáles son desde la visión del antropólogo. También regresaré para irnos mucho más atrás, siglos y milenios. ¿Por qué encontramos en todo momento en la historia el concepto de sacrificio? La ofrenda a la divinidad, a los dioses, y viene traduciéndose finalmente hacia los sacrificios y las ofrendas que prevalecen hoy. México tiene la ofrenda del flor, del canto. En la celebración eucarística, en el rito católico, se presenta a Dios como ofrenda, como sacrificio, la vida de Jesucristo, su cuerpo y su sangre, ¿no? Esto es lo último en sacrificios, pero oiga, ¿qué le parece el México Tenochtitlan, los mayas con sacrificios humanos como ofrenda a la divinidad? Vuelvo con todo esto después de una pausa, pero le dejo con esto. Mire la pregunta que le hice a un ortodoxo griego, cómo me respondió
al preguntarle cómo es que se define la Iglesia Ortodoxa griega. La Iglesia Ortodoxa griega es una iglesia dependiente del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla y está caracterizada por ser la iglesia católica en el mundo oriental. Ella cree en un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la comunión de los santos, en la resurrección de los muertos, en el perdón de los pecados, en la vida eterna. Y ha vivido desde la misma fundación de la iglesia con la predicación del apóstol Andrés hasta nuestros días, conservando las tradiciones, los dogmas y la fe de la primitiva comunidad. Tenía usted allí en pantalla la imagen de San José, porque el pasado jueves fue 19 de marzo, día de San José, y hemos traído esta muy bella pieza, una pieza elaborada por manos de artesanos mexicanos. Mire, es una talla en madera del siglo XVIII, una muy buena encarnación, como usted puede ver en el rostro, y conserva de su vestimenta original todo excepto la túnica. Esa silla es de factura reciente, pero pues en muy buen estado de conservación. ¿Por qué hemos traído San José? Pues a San José no solo porque es patrono de la Iglesia católica, entendemos por patrono protector, sino también, como les decía, pues el pasado 19 de marzo celebramos a San José. Voy a seguir platicando con Elio Masferrer. Él es doctor en antropología. Estamos hablando sobre la religión, las religiones. Pero antes le presento, mire, cómo es que un ministro de culto de los mormones, así se les llama genéricamente mormones, aunque el nombre de esta asociación religiosa es Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cómo es que ellos se definen a sí mismos. ¿Qué son los mormones? Esto me dijo, mire. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se define como una iglesia restaurada. Podríamos decir que en el cristianismo hay tres corrientes diferentes. La iglesia que dice provenir del tronco original, las iglesias cristianas que han derivado de ese tronco, y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se define como una restauración del cristianismo. Pues ahí están los mormones, muy fuerte, ¿no, Elio? En los Estados Unidos se les reconoce como que tienen muy buenos recursos económicos, ¿no? Bueno, no hablemos de recursos económicos. Edifican unos templos, porque le llaman templos, no les gusta llamarle iglesia. En el 77, 78, en una declaración de impuestos que hicieron los mormones en los Estados Unidos y que se publicó, los americanos son bastante transparentes, los mormones tenían $30.000 millones de capital. ¿En los Estados Unidos? No, era su capital, en el mundo. En el mundo. ¿Cuánto Pero dijiste? $30.000 millones, de los cuales 6.000 millones estaban en templos y el resto estaban en inversiones. Tienen explotaciones ganaderas y agrícolas de grandes extensiones en los Estados Unidos. A ver, te voy a dar así, te vas a sentir muy a gusto ahorita. Hay fundamentalismos católicos, hay grupos extremistas, fundamentalistas. Por supuesto. En la Iglesia Católica. ¿Quiénes son o cómo se caracterizan? ¿Por qué caen en un extremismo? Bueno, una de las cosas que más llama la atención es el culto a la personalidad del fundador. Incluso, ¿te refieres a Jesucristo o a San Pedro? Al que dice que recibió el carisma de Jesucristo, ¿no es cierto? Al fundador de la congregación, del movimiento, y hay una suerte de endiosamiento del fundador. Y prácticamente el fundador o quien dirige el movimiento es visto como una persona que prácticamente reinterpreta los textos bíblicos, o sea, prácticamente
es como endiosada, para decirlo en pocas palabras, ¿no? O sea, se le da un nivel de sacralidad. Esto es muy complicado porque, para mi gusto, lo único que hace es darles a estos movimientos dentro del catolicismo, que tú me estás preguntando, espero que me vuelvas a invitar otra vez. No, claro, Elio, estás invitado. Sí, luego Mira, para que te sientas a gusto, le voy a aclarar aquí a mi público que si hubiera yo querido invitar a un teólogo, pues lo traigo, ¿no? Si hubiera querido traigo un sacerdote, pero hemos traído a un antropólogo. Siempre es interesante la visión del antropólogo. Más adelante te tengo una guardadita, de una vez te la voy a soltar, que nos expliques como fenómeno antropológico por qué Juan Pablo II lograba reunir a tantos jóvenes. Parece que el fenómeno se repite con Benedicto XVI. Mi pregunta no será a un teólogo porque me dirá, pues es que van a ver al vicario de Cristo. Explícanos ese fenómeno antropológico, pero más adelante. ¿Cómo no? Entonces, ¿qué otra característica de grupos fundamentalistas o extremistas católicos? El elemento es que fundador. Estando generalmente el fundador en vida, se le asignan milagros al fundador estando todavía vivo. Esta suerte de darle al fundador un carácter de Dios vivo, de divinidad viva, ¿no? Luego otro asunto es la noción del misterio. O sea, el fundador es rodeado de un halo de misterio y también de infalibilidad. No se puede hablar ni comentar nada sobre el fundador. Y esto implica la eliminación del juicio crítico dentro de la organización. Y una de las bases del cristianismo y del catolicismo, por supuesto, es justamente el ejercicio de la libertad y del libre albedrío. O sea, si no hubiera libertad y libre albedrío, no habría cristianismo. Entonces, esto es eliminado de la organización. ¿Y cómo se vive, cómo es la vivencia de la fe de los fundamentalistas católicos? O te diré, si estamos hablando de las religiones, cómo un extremista católico se comporta, cómo es la norma, cómo es la conducta a partir de propuestas de Jesucristo, ahora sí me voy al fundador inicial, o a partir de observancia de prohibiciones. No, es que el asunto está en que, en realidad, en términos técnicos, un fundamentalista católico o un integrista católico no sería un católico. Es la negación del catolicismo, pero él se autoidentifica como católico. Y entonces lo que hace es deificar, divinizar la doctrina elaborada por un seguidor del catolicismo, pero que en muchos casos esa estructura doctrinal contradice los elementos cristianos, contradice el discurso del mismo Jesucristo. ¿Sí? Entonces, de ahí que sea un fundamentalismo. De ahí que sea un fundamentalismo, pero con versiones integristas, porque sigue a la persona, porque están los otros fundamentalistas que dicen esto está en el Corán o esto está en la Biblia, y te pueden leer párrafos de la Biblia o del Corán, ¿no? O del Talmud o el Antiguo Testamento, como tú le quieras llamar. Entonces, aquí dice esto, pero en el caso de estos fundamentalistas católicos, no, es la elaboración personal de ese fundador que tiene en un momento dado más fuerza que la Biblia. Y, a ver, dime, llegan a cerrarse al magisterio de la Iglesia, llegan a... Esta es otra característica. Se separan o sea, ellos no van, por ejemplo, un indicador que tomamos nosotros los antropólogos, después que el que nos está escuchando le ponga la foto de quien quiera. No, pues el que me está escuchando está diciendo, Roberto, pregúntale de los nombres, ¿no? Por ejemplo, no van a los servicios religiosos que va cualquier otro católico. Van a sus propios servicios. No se confiesan con cualquier cura, que se van a sus propios curas, etc. Entonces se van creando un microclima que los va separando del resto de la catolicidad. Se seccionan. Se seccionan, sí. Se seccionan, y la palabra seccionar, Elio, se deriva a secta. ¿Tú dirías que grupos fundamentalistas católicos están muy cerca de ser una secta, pero lo que los salva de ello es que
están en comunión o dicen estar en comunión con el obispo de Roma. Bueno, lo que pasa es que los antropólogos analizamos distinto. Muchos grupos técnicamente, en términos, son secta, ¿no es cierto? Pero que sean secta en términos sociológicos no quiere decir que el grupo que nosotros definimos como sectario, como antropólogo, nos va a aceptar que es una secta, porque es un término, podríamos decir, muy devaluado. Ahora, nosotros, como científicos sociales, usamos ese término en términos técnicos, ¿no es cierto? Esto es lo que evitamos, dado todas las connotaciones que tiene el uso del término secta, en general, cuando estamos así en público, como estamos ahora, que hay un montón de gente escuchándonos y viéndonos, evitamos hacer señalamientos de grupos específicos para evitar caer en este juego de la descalificación, ¿no es cierto? Por ética profesional. No te preguntaré nombres, pero a ver, Elio, ya abriéndome de manera más amplia, ya no solamente hablando de fundamentalismos católicos, en general, los fundamentalismos religiosos o los extremismos religiosos, ¿tú crees que sucede, por ejemplo, como con el alcohólico que le dices, oye, tienes un problema, estás bebiendo mucho, y te dice, no, de ninguna manera, ¿no? Y se lo haces notar y le dices, oye, te estás comportando como si estuvieras militando en una secta, y te dice, no. O sea, no quieren reconocer su fundamentalismo, su extremismo, ¿no? Bueno, por supuesto, porque sería muy difícil reconocerlo también en público, aunque a veces en privado. O sea, una de mis estudiantes una vez hizo el estudio de un grupo evangélico. Y entonces fue muy interesante porque el que dirigía el seminario de este grupo evangélico le hizo un interrogatorio para ver hasta dónde ella como que la examinó. Y hubo un momento más complicado en que él le dijo, bueno, entonces el grupo nuestra iglesia, algo así, ¿usted diría que es una iglesia o es una secta? Y mi estudiante, muy poniendo en riesgo su tesis, le dijo, yo creo que ustedes son una secta. ¿Ah, sí? Así en privado, ¿no? Y entonces el Señor dijo, sí, es cierto, nosotros creemos que somos los únicos salvados. Ándale. Pero no lo vamos a reconocer en público por cómo se usa en México el término secta como un despectivo. Te lo digo así, o sea, esa fue y me pareció un gran acto de honestidad, tanto de mi pobre estudiante que hizo su tesis sobre este grupo. ¿Católico? No. Ah, no. Como este intelectual de ese grupo. Tampoco católico. Tampoco católico, que sabía perfectamente. Bueno, mi alumna era de origen católico, no sé si cuánto practicante, pero era católica. Pero estaba estudiando un grupo no católico, ¿no? Y entonces, con mucha honestidad intelectual, el director del seminario de esta institución le dijo, sí, nosotros somos una secta, pero no lo vamos a reconocer en público por cómo se usa en México el término secta. Y nos parecía legítima la respuesta y bueno, salvamos la tesis y es una tesis muy interesante. Voy a hacer una pausa, Elio. Al regresar, hablemos sobre el sacrificio, ¿no? Vámonos para atrás. Siglos, milenios. ¿Cómo es que el ser humano empieza a tener o a descubrir la religión? Y de ahí hablemos sobre los diversos grupos y comunidades, ¿no? Vuelvo con esto, pero antes, mire, les dejo nuevamente con una opinión, otra vez sobre la Iglesia Ortodoxa. Le pregunté a este ministro de culto, él es sacerdote de la Iglesia Ortodoxa griega, ¿cómo es que se vive allí en la Iglesia Ortodoxa el culto a los santos? Porque se piensa que solamente en la Iglesia Católica hay santos. Esto me respondió. En la Iglesia Ortodoxa desarrollamos el culto a los santos como el testimonio de la vida de hombres y mujeres que, siguiendo el camino de Jesucristo y el camino de la cruz, llegaron a participar de la plenitud, de la esencia, de la vida en la divinidad de Jesucristo por la acción del Espíritu Santo. Y por eso los recordamos, los conmemoramos, los celebramos y son también guardianes y protectores de cada uno de nuestros fieles. Por eso en la Iglesia Ortodoxa ningún fiel que se llame ortodoxo tiene un nombre diferente al de un santo.
Continuamos en el Pulso de la Fe. Estamos presentándole a usted la visión antropológica sobre la religión y las religiones. Estoy hablando con Elio Masferrer, un hombre reconocido en México, claro, por su trayectoria, pero también por sus análisis siempre asertivos en torno a la vivencia de las religiones desde la visión antropológica. Seguiré platicando con él, pero antes le presento nuevamente lo que dice un ministro de culto de los mormones, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cuando le pregunté cómo son sus rituales, cómo son sus celebraciones, en qué consisten. Esto me dijo. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tenemos diferentes ordenanzas y estas ordenanzas van revestidas de convenios que inician con el bautismo y se transcurre a través de recibir el sacerdocio los hombres y poder recibir ordenanzas que tienen que ver con el matrimonio y con la familia. Estos convenios son sagrados porque son la base misma de la existencia del hombre. Pues ya lo ve usted, esto entre los mormones. Hay matrimonio, hay bautismo, pero profundicemos en la visión antropológica de las religiones. Elio, ¿por qué se da una constante en la humanidad? En cualquier momento, en cualquier región del mundo, hay una búsqueda de la divinidad, de los dioses, primero a partir de acontecimientos naturales, el rayo, la lluvia, el relámpago, el sol, la luna, se hacen divinidades de los astros, ¿no? Pero siempre encontramos al ser humano presentando una ofrenda. Frutos, peces, panes, de lo que hacemos apartemos algo porque esto es para los dioses, no se vayan a enojar y nos quiten la vida. O también hay otro sacrificio que es muy practicado en México, que es la peregrinación. Un esfuerzo físico considerable y hay gente que se va a la basílica y se camina 15 días, 10 días, ¿no? Los judíos tienen el Yom Kippur, que es un día completo de ayuno, sin agua, sin comida. Los musulmanes tienen el ayuno del Ramadán. ¿Un mes? Un mes, pero hay 12 horas de ayuno más o menos y después la otra. O sea, bueno, también encontramos el ayuno en prácticamente todas las religiones. Exacto. Ya ves la Iglesia Católica, ahora estamos en Cuaresma y hay un ayuno, ¿no? Claro. Digamos, para decirlo en pocas palabras, y poder decirlo en términos muy mexicanos, la noción del sacrificio es algo que se hace de los dientes para adentro. Y en la cultura mexicana hay una expresión que se dice, está hablando de los dientes para afuera. Esa expresión mexicana, cuando dice se habla de los dientes para afuera, no estás hablando con tu corazón. No es lo que tú realmente crees, es lo que de veras. Entonces, la noción de sacrificio implica un compromiso personal, directo, afectivo, ¿sí? Acuérdate cuál es uno de los modelos del sacrificio en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando le dice, vas a ofrendar a tu hijo, y el otro dice, voy a ofrendar a tu hijo. Entonces Dios le dice, no, ya calma, espera un poco, ¿no? Entonces, este punto de hacer algo valioso para la persona, esto es importante. Mira, si yo le preguntara esto a un teólogo, cristiano, católico, judío, musulmán, me respondería, porque Dios ha escrito su existencia en el corazón del hombre. Y entonces, desde los inicios, el ser humano descubre que hay un Dios y le responde tratando de buscarlo con algo que le ofrece. Ahí está la ofrenda o el sacrificio. Pero un antropólogo, ¿qué me dice? Porque lo mismo encontramos en China, en Australia, en México. Que está ofrendando, en la India, entre los griegos, romanos. Pero también podría haber no creyentes que se sacrifican, ¿sí? Si tú quieres, el Che Guevara se va a pelear a Bolivia, al África, y sabe que va a morir. Ah, pero él es un caudillo, y todo caudillo muere en su lucha. De acuerdo, pero puede haber sacrificios que hacen los no creyentes. O sea, sí, pero yo me refiero... No, pero volviendo al asunto, yo te hablo como antropólogo, tú me hablas como teólogo. Entonces, lo que se ofrece a Dios. O sea, lo que se ofrece a Dios, como antropólogo, panes, peces, flores. es algo que es valioso
para el que lo ofrece. No se puede ofrecer algo que no es valioso. Y eso que se ofrece que es valioso es justamente lo que connota el sacrificio, una suerte de mostrar a los dioses la legitimidad del comportamiento. Esto es más una concepción cristiana, porque antes también el sacrificio se veía como una forma de alimentar a los dioses. Y en el Día de Muertos, en la cultura popular mexicana, cuando se ponen los alimentos favoritos ¿En un altar? del finado, en ¿Qué un altar, sacrificio? la gente te puede decir que viene a saborear, a probar esos alimentos, porque el alma del muerto necesita alimentarse para mantener su existencia. Y entonces los vivos podrían castigar al muerto si se portó mal, no poniéndole sus alimentos favoritos, y entonces, de acuerdo a las creencias de origen prehispánico que hay dentro de muchos católicos mexicanos, esa alma es castigada y se desintegra, ¿no? Entonces, alimentar a los dioses, darle sangre a los dioses, por ejemplo. El ser humano busca la divinidad. Ay, porque la encuentra y la reconoce o porque la tiene que elaborar. O dicho de otra forma, ¿Dios es un invento del ser humano o es un descubrimiento que el ser humano hace? Esa pregunta no te la puedo contestar, porque... ¿El antropólogo qué me dice? O sea, no, lo que ¿cómo se nosotros... responde esa No, yo te conducta? digo otra cosa, porque tú estás planteando una dicotomía entre los positivistas y los creyentes. Nosotros somos científicos sociales y no podemos convertir al positivismo en otra propuesta religiosa, aunque de hecho lo es. Entonces nosotros lo que decimos es, el 90 y tantos, el 96% de los mexicanos son creyentes. Entonces yo tengo que entender cómo creen. ¿Por qué creen? Es tu pregunta como teólogo, no es mi pregunta como antropólogo. Me voy antes. ¿Qué los hace creer? ¿Ellos mismos? ¿La necesidad de inventar a un creador? ¿O creen porque de pronto lo descubren? Para mí como antropólogo... ¿Cómo lo explica el antropólogo? No me planteo esa pregunta. ¿No? O sea, hay millones de mexicanos que creen, la inmensa mayoría, y hay algunos millones de mexicanos que no creen, que son una minoría. Y entonces mi trabajo como científico social, como antropólogo, es entender por qué creen los que creen y por qué no creen los que no creen. A ver, dime. ¿No? ¿Por qué sí creen los que creen? ¿Por qué no creen los que no creen? En definitiva, los creyentes te van a dar una explicación diciendo que creen en Dios porque para ellos parte de su experiencia vital, porque se encuentran con Él, porque le han pedido cosas, muchas cosas. Y los que no creen te van a decir que nunca lo vieron, que otros te van a decir que no le cumplió o que le fue como en feria y entonces dejaron de creer porque tuvieron una situación traumática, etcétera, etcétera. Entonces, hay gente que no cree y otros que creen. Pero, en definitiva, nosotros si no estaríamos generando otra propuesta religiosa. Y eso es lo que no podemos hacer como científicos sociales. Dentro del gremio de los antropólogos hay creyentes y hay no creyentes también. Entonces, pero eso ya no es un asunto por el que se nos reclama como científicos. A ver, ¿tú crees que en el futuro el ser humano crecerá en su concepto de Dios? ¿Crecerá el número de creyentes o va en declive? Son dos cosas distintas. Estadísticamente, el número de creyentes no ha disminuido. Lo que está variando es en qué creen los que creen y además también en qué propuesta religiosa administran las creencias de los que creen. O sea, hay un movimiento de gente que se mueve del catolicismo al protestantismo, al pentecostalismo. Hay católicos que también se hacen New Age, adoptan religiones de carácter oriental, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos son los fenómenos que nosotros encontramos. Y hay otros que de repente se hacen católicos también. O sea, entonces,
Y hay incluso no creyentes que llegan a cierta edad y se hacen creyentes, y otros que son creyentes de toda la variedad que se hacen no creyentes. Hay un movimiento, pero la tendencia es que alrededor del 95-96% de la población es creyente. Ahora, una cosa es ser creyente y otra es ser practicante. Sí. Eso son dos cosas distintas, porque lo de practicante está hacia si las organizaciones religiosas tienen propuestas atractivas que hacen que la gente sienta que su espiritualidad está reflejado en esas organizaciones. Entiendo a partir de lo que dices que el 5% de la humanidad es atea, o sea, sin Dios. Bueno, sí, ¿Sí? por lo menos en el mundo cristiano. En otros países varía la estadística. Ajá. En China, pero uno nunca sabe si las estadísticas de los chinos son tan ciertas. Tú sabes que hay mentiras, mentirotas y estadísticas también, ¿no? Bueno, este 5% de ateos, Elio, yo encuentro dos tipos de ateísmo. A ver, tú qué luz nos pones en esto. Uno, el que es ateo porque simplemente no le interesa, no cree y ya. Y el que es ateo negacionista, que está empeñado en demostrar que simplemente Dios no existe. Me parece que este tipo de ateo está más No. consciente de Dios muchas veces que el que no, que el que sí cree. Definitivamente, porque en realidad muchos casos, y esto por ejemplo en España, ¿no? Para citar un caso concreto, en España el 14% de los españoles dicen que son ateos, pero en muchos casos son anticlericales. Ajá. Son críticos acérrimos de los planteos del clero católico. Pero habría que hacer un trabajo de campo más fino, por lo menos cuando uno comienza a hacer entrevistas. En el fondo son creyentes muchos de ellos, ¿no? Pero lo que pasa es que o eres católico o no eres nada. Entonces dicen, no soy nada. Ajá. Este es el punto. Aunque hay un desarrollo pequeño del 2% de evangélicos, menos del 1% de musulmanes, etcétera, ¿no? En España. ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede explicar desde la visión antropológica que aproximadamente 1 millón de jóvenes se reunían con un anciano, me refiero a Juan Pablo II, herido de Parkinson, sin poder caminar, para escucharlo hablar y escucharlo que les dijera que no hicieran lo que les gusta hacer? ¿Por qué Juan Pablo II se constituyó en un gran líder para la juventud, mucho más allá que los cantantes de rock o las cosas que a los jóvenes les interesa? ¿Qué sucedió allí? ¿Qué sucede también con Benedicto XVI con los jóvenes? Este fenómeno antropológico, ¿cómo lo explicas? Bueno, lo que sucede es que existen distintos tipos de liderazgos y el caso de Juan Pablo II era un líder carismático. O sea, tenía un tipo de atracción personal que hacía que la gente se sintiera atraído por la persona, una suerte de simpatía espontánea que generaba la figura de Juan Pablo II. Esta sería mi explicación como antropólogo. Pero además hay otra cuestión. Yo creo que los jóvenes no necesariamente quieren que les digan lo que quieren escuchar. También los jóvenes quieren que les digan lo que no quieren escuchar, pero quiere que se lo digan de una manera pertinente. O sea, creo que lo peor es cuando se proyecta sobre los jóvenes los problemas de los adultos. Y el adulto se olvida de cuando él era joven. O sea, este es el punto, que para uno como antropólogo es muy sencillo. O sea, si estás haciendo un trabajo antropológico con jóvenes, tienes que entender la lógica de los jóvenes. Si estás haciendo un trabajo con los tutunacú, los totonacos, tienes que entender la lógica de los totonacos. ¿Cómo piensa un totonaco? ¿Cómo piensa un mexicano? ¿Cómo piensa un norteamericano blanco, anglosajón y protestante? Esto es clave. Por ejemplo, Obama es un americano muy extraño, pero Obama manejaba en sus discursos, en su enfoque, la cultura blanca, anglosajona y protestante de los Estados Unidos, y entonces generó un fenómeno cultural impresionante, ¿no? Este es el punto. Volviendo al liderazgo, es poder decir
lo que tienes que decir. Este es el punto. Y la gente te va a escuchar cuando tú digas lo que tienes que decir. ¿El Papa sabe hablarle a los jóvenes de lo que los jóvenes quieren oír? Yo creo que sí. Ajá. Estamos hablando de Juan Pablo II. Mira, Canadá, Quebec, Congreso Eucarístico Internacional, 10,000 asistentes. Sydney, Australia, Encuentro Mundial con la Juventud, 800,000 jóvenes. Benedicto XVI. Sí, sí. Pero tuvo que, Benedicto XVI, ¿qué hizo también? Reconoció los errores de los sacerdotes hacia los jóvenes. Y también Juan Pablo II. Por eso desplazan 800,000 mochilas en la espalda a la isla de Australia para encontrarse con el Papa. Vamos, debe haber una explicación antropológica, Elio. Sí. Te digo, la explicación del teólogo ya la conozco. Sí, pero también tendrías que preguntarte por qué no fueron los que no fueron. Ah. Entonces, sí, pero mi pregunta es por los que sí van. Pero vamos al otro asunto. Hay 800,000 jóvenes que se van a Australia, se van a Quebec, etcétera, que de alguna manera quieren desarrollar un liderazgo en su sociedad. Con su grupo. Con su grupo. O sea, no es que él va a autoabastecerse. Habrá algunos que irán a... Pero en general hay una cosa que es... Uno de los elementos que caracteriza a la juventud es esta vocación de transformar el mundo. ¿Sí? Acuérdate del 68. Sea realista, pida lo imposible. Muchas veces se vio ese discurso del 68 como un discurso de la izquierda. También puede ser un discurso de los católicos o de la derecha. O sea, y esto es la clave para entender a los jóvenes. A ver, ¿no será, Elio, que encuentran congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, y que muchas veces no la encuentran ni siquiera en sus hogares, con sus padres? O con sus propios obispos. Con sus gobernantes y autoridades, y saben que este hombre vestido de blanco lo que dice lo hace? ¿Será? Ese es un punto. Y eso te marca otra cuestión. La distancia entre ciertos obispos, arzobispos, etcétera, con su feligresía, y en ese mismo lugar sí, el carisma del caso de Juan Pablo II con los propios feligreses del obispo, el arzobispo, que no le da el ancho. Ay, Elio, tú tienes que regresar. No, mira, me vas a volver a invitar. No, claro que sí. Tengo el tiempo encima. Ya se nos acabó. Ya. Pero mira, tienes toda la razón. ¿Qué sucede con esos jóvenes que a su obispo en su territorio no voltean a verlo? Pero se van a buscar al Papa hasta Australia, por ejemplo, o hasta Roma, ¿no? Y regresan a su país, a su ciudad, y otra vez al obispo, pero ni voltean a escucharlo. ¿Qué está sucediendo? Y muchos de esos se terminan yendo a su casa. Ajá. Gracias, Elio Masferrer. Muchas gracias, oye. Qué bueno que pudimos platicar con un antropólogo. Mil gracias. Muchas gracias a ti. Saludos a todos los amigos que nos acompañan. El Papa está en África, regresa mañana lunes, 23 de marzo, así que no ha habido audiencia general, pero le entrego el editorial semanal del padre Federico Lombardi, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede. Él explica el documento recientísimo que el Papa Benedicto XVI entregó a los obispos, un tema, Elio, que a ver si en el futuro platicamos. Por supuesto. En el que les explica a todos los obispos por qué levantó la excomunión a los obispos ordenados por Marcel Lefebvre. Es el editorial del padre Lombardi. La nueva carta del Papa a los obispos es un documento original de estilo sincero y personal. La ocasión, como se sabe, son las discusiones suscitadas por la decisión de levantar la excomunión a los 4 obispos que habían sido ordenados por Monseñor Lefebvre, procedimiento cuya naturaleza, límites e intención explica claramente el Papa. La búsqueda de la unidad incluso cuando es difícil. Pero el documento tiene un significado mucho más amplio porque se convierte en un testimonio fuerte de las prioridades y de los criterios de Benedicto XVI en su servicio de gobierno de la Iglesia. El Papa reafirma las grandes prioridades de su
pontificado. Llevar las personas a Dios, al Dios que se reveló en la Biblia y en Cristo, la unidad de los cristianos y el ecumenismo, el diálogo entre los creyentes en Dios, el diálogo interreligioso para la paz del mundo, la dimensión social de la caridad cristiana. Son las prioridades que conocemos bien desde el primer discurso de Benedicto XVI en la Capilla Sixtina, prioridades que ha traducido fielmente en la práctica todos los días con sus palabras y sus actos. Pero el Papa manifiesta también con fuerza cuál es el criterio que guía su gobierno y el espíritu que lo anima. Es el Evangelio, la ley nueva de Cristo. Si Él trabaja y se expone por un camino de reconciliación que suscita tantas resistencias, es porque el Señor le ha dicho que si nuestro hermano tiene algo contra nosotros, debemos dejar la ofrenda delante del altar e ir antes a reconciliarnos con Él. Y ha tomado el Evangelio en serio, sin rebajarlo. El mandamiento del amor es exigente. Agradezcamos al Papa que haya dado testimonio una vez más a la Iglesia y al mundo de que Dios está en el primer lugar y el mejor camino para ir a Él es el Evangelio de Jesús. Bueno, con este editorial del padre Federico Lombardi llegamos por ahora al final del Pulso de la Fe. Les recuerdo, no hay audiencia, no hay bendición, pues el Papa está en África, pero la próxima semana le entregaremos un programa especial sobre este viaje apostólico al continente africano. Por ahora, mil gracias por haber estado con nosotros, gracias por los correos electrónicos que tiene usted la bondad de enviarnos. Intentamos dar respuesta y hacer lo que usted allí nos pide y nos sugiere. A nombre de la producción de este programa y mis compañeros, el staff de Proyecto 40, agradecemos que haya estado con nosotros, le deseamos una feliz semana.